Silencio en la red. Carlos siempre había sido un estudiante promedio, invisible para la mayoría de sus compañeros y, lo que era peor, para sus profesores. No destacaba ni en los deportes ni en las clases, y cuando intentaba expresar sus ideas, lo miraban con desdén o se limitaban a ignorarlo. Para la directora del colegio, la señora Estrada, Carlos era poco más que un caso perdido. Un estudiante del montón, destinado a fracasar. Sus compañeros, al ver la falta de interés de los maestros hacia él, lo trataban de la misma forma, invisible, tonto, insignificante. Lo que nadie sabía era que Carlos era todo menos tonto. Al caer la tarde, después de soportar un día más de desprecio y burla, Carlos se sumergía en un mundo que le pertenecía por completo, la red. Mientras los demás lo subestimaban en el colegio, Carlos desarrollaba habilidades que ningún profesor jamás entendería. A los 15 años, ya era un hacker excepcional, capaz de romper cualquier sistema de seguridad sin dejar rastro. Pero hasta ese momento, lo hacía solo por diversión. Jugaba con redes, rompía contraseñas, accedía a bases de datos que nadie debía ver. Era un placer silencioso, un escape a la impotencia que sentía en su día a día. Sin embargo, algo cambió un martes por la tarde, tras recibir de nuevo un examen con una nota deficiente. No fue tanto la calificación lo que lo molestó, sino la sonrisa de suficiencia de la profesora de matemáticas, la señora Rojas. Carlos, tal vez si prestaras más atención en clase en lugar de soñar despierto, no tendrías estos problemas. Pero claro, eso es mucho pedir para alguien como tú, ¿verdad? Las palabras resonaron en su mente, una y otra vez, mientras los otros estudiantes reían por lo bajo. Algo dentro de él se rompió. Durante años había aguantado en silencio, pero ese día fue diferente. Esa risa, esa mirada de condescendencia. Ya no podía soportarlo. Ya no quería ser invisible. Ellos pagarían. Esa misma noche, Carlos se sentó frente a su ordenador y comenzó a diseñar su plan. Su furia crecía con cada pulsación del teclado, y una extraña sensación de poder lo invadía. No había reglas, no había límites. Nadie se burlaría de él otra vez. Sabía que tenía las habilidades para vengarse, pero esta vez no sería un juego. Esta vez sería algo mucho más oscuro. El primer paso fue simple: acceder a los sistemas del colegio. Le tomó menos de una hora romper las débiles defensas informáticas de la institución. Se abrió paso entre los archivos de los maestros, los registros de calificaciones y los correos electrónicos. La información personal estaba a su alcance, y no tardó en descubrir pequeños secretos que mantenían los profesores ocultos. Una profesora que falseaba su título, un maestro que tenía un romance con una madre de familia, y la señora Estrada, la intocable directora, que desviaba fondos para uso personal. Perfecto. Tenía el poder para destruirlos a todos, pero quería más que eso. Quería que sintieran el mismo miedo, la misma impotencia que él había soportado durante años. Durante las siguientes semanas, Carlos actuó con precisión quirúrgica. Primero, hackeó los teléfonos de los profesores. Durante las clases, comenzó a enviar mensajes anónimos, llenos de insinuaciones y amenazas veladas. Mensajes que solo ellos podían ver, pero que les helaban la sangre. La profesora Rojas, la misma que lo había ridiculizado, comenzó a sudar frío cada vez que su teléfono vibraba en medio de la lección. Los mensajes que recibía eran perturbadores, detallando cosas que solo alguien que la vigilara de cerca podría saber: el color de la blusa que llevaba, las conversaciones que había tenido en privado con otros maestros, hasta las cosas que guardaba en su escritorio. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, respondía en uno de sus mensajes desesperados. Pero Carlos no respondía, al menos no con palabras. En cambio,
el silencio digital que dejaba en la red era mucho más aterrador. Cada día, los mensajes se volvían más personales, más invasivos. La profesora comenzó a mostrar signos de paranoia. Su confianza se desmoronaba, y su rendimiento en el aula también. Pronto, empezó a saltarse clases, convencida de que alguien la seguía, alguien que sabía todos sus secretos. Sin embargo, el ataque no se limitaba a ella. El maestro de historia, el señor Morales, comenzó a notar que alguien había alterado sus registros académicos. Cada día, Carlos entraba en el sistema y cambiaba una calificación aquí, un comentario allá. El caos administrativo comenzó a crecer, y los padres de familia comenzaron a quejarse. Pero cuando Morales intentaba demostrar que no era su culpa, los archivos simplemente no estaban, como si hubieran sido borrados por arte de magia. Morales estaba siendo desacreditado frente a sus propios colegas. Se había convertido en un hombre nervioso, inseguro, que se cuestionaba a sí mismo. Finalmente, Carlos se centró en su pieza maestra, la directora Estrada. La mujer que, desde su primera reunión con él, había dejado claro que lo consideraba una pérdida de tiempo. Hay estudiantes que simplemente no están hechos para el éxito, le había dicho una vez, con su sonrisa falsa y fría. Carlos sabía que con ella no bastarían las amenazas o los cambios en el sistema. Ella merecía algo más profundo. Algo que la destruyera desde dentro. Sabía que Estrada desviaba fondos del colegio para beneficio personal. Después de semanas de seguimiento, consiguió pruebas incriminatorias, transferencias de dinero, correos comprometedores. Pero en lugar de enviarlas directamente a las autoridades, Carlos filtró la información a los periódicos locales y a los padres de los estudiantes. La reputación impecable de la directora se desmoronó en cuestión de días. La humillación pública fue demoledora. Estrada intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. El colegio estaba al borde de una auditoría, y su prestigio, destrozado. Al mismo tiempo, los ataques anónimos comenzaron a afectarla de forma personal. Imágenes de su casa, de su coche, de sus hijos, aparecieron en su correo electrónico con mensajes inquietantes como: "Te estamos observando". Desesperada, intentó aumentar la seguridad en el colegio y en su hogar, pero nada parecía detener el constante acecho invisible que la rodeaba. Los profesores, al ver cómo su directora se desmoronaba, comenzaron a sospechar que algo extraño ocurría. Pero, para entonces, el miedo ya había echado raíces profundas en el colegio. Nadie sabía quién era el responsable de los ataques, pero todos sabían que alguien los estaba vigilando, alguien que conocía sus secretos más oscuros. Carlos, mientras tanto, observaba todo desde la distancia, sin ser visto, sin ser oído. Mientras la paranoia se extendía entre los maestros, él se deleitaba con el caos que había creado. No necesitaba más reconocimiento. No necesitaba que nadie supiera que era él quien estaba detrás de todo. Ya no era invisible. Era omnipresente. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo había comenzado a inquietarlo. Había crecido tanto en su poder que empezó a preguntarse si la venganza realmente había sido suficiente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para sentir que tenía el control? El colegio estaba destruido, y los maestros caían uno a uno, pero Carlos se dio cuenta de que, ahora, el único prisionero de su red era él. El silencio de la red, al final, era más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado.